Muy bien, buenos días con todos, buenos días Andrea, Catherine, Alison, Paola, Valeria, Ruz, buenos días con todos, señoritas, caballeros, buenos días Amelia. Dice Ruz, una pregunta, ¿las plantas pteridófitas presentan un tallo subterráneo? Correcto, se llama rizoma, y unas hojas llamadas frondas? Correcto, eso es cierto Ruz, lo que pones es correcto, así es, muy bien. ¿Alguna consulta más con respecto a temas anteriores? Pónganlo con confianza, por favor. Muy bien, Ruz. Muy bien, Guido. Buenos días. Buenos días con todos. Amelia, buenos días. Nada, Amelia, está desayunando, Amelia, no hace caso. Muy bien. Entonces, comenzamos por acá. Hablamos acerca, pues, de la salud y las enfermedades. Tenemos por acá algunas definiciones, como la higiene, nos dice que es la ciencia que enseña a conservar la salud, procurando el buen funcionamiento del cuerpo y dictando normas para evitar las enfermedades. Muy bien, esas normas que nos permiten evitar las enfermedades lo conocemos como profilaxis. Ya, muy bien. Listo. Entonces vamos a tener pues eh, que la salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Estar bien físicamente, que los órganos estén funcionando adecuadamente. Estar bien mentalmente, psicológicamente debemos estar bien. Estar bien socialmente, con la familia, en el barrio, con los amigos, con los compañeros. Eso viene a ser entonces de forma social, ¿ya? Ahora, ¿quién es el agente patógeno? Acá puede ser agente patógeno o simplemente patógeno, ¿ya? Entonces, ¿quién es el agente patógeno o simplemente patógeno? El patógeno, pues, es el organismo que origina una enfermedad. Y puede ser un virus, puede ser una bacteria, un protozoario, un hongo, un animal. Acá tenemos un virus, acá tenemos bacterias, protozoarios, hongos, animales como los nemátodos, animales como los artrópodos. Ellos causan enfermedades. A ellos se les dice patógenos o agentes patógenos. Muy bien, tenemos por acá aspectos que afectan la salud y la calidad de vida. Muy bien. Cosas que no debemos de hacer aparecen en la gráfica. El insomnio, no dormir. Profe, estamos estudiando, pero duermo 1 hora no más, 2 horas al día. No, 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 eso es matar el cuerpo. ¿Ah? Recomendación de la OMS, ¿qué nos dice? Que debemos de dormir 8 horas al día. Ya, muy bien. Profe, pero estamos estudiando, pues ¿cómo nos va a pedir 8 horas? Ya, pues ustedes mínimo 5, pues. Ya, tampoco no duerman 2, 3 horas, ¿ah? Al día siguiente no van a estar bien. Ya, ustedes deben dormir de 5 a 6 horas. Profe, si yo duermo 8 horas, normal, ¿no? Y si te alcanza el tiempo para estudiar, para no atrasarte con los temas, excelente. ¿De acuerdo? Excelente. Muy bien. Listo. Entonces, lo que aparece acá, pues son cosas que no debemos de hacer. Dormir cada 2 horas es mi especialidad. Cada 5, a ver, cada 5 en 25 horas, al final duermes tus 8 horas. También puede ser, ¿no? Pero lo más recomendable son 8 horas seguidas, así es. Pero también no estaría dentro, ¿no? Bueno, estamos en etapa de preparación, ¿no? Pero ya luego, pues cuando estemos dentro de la universidad, hay que acostumbrarnos, ¿no? A las 7 horas, 8 horas, que es lo recomendable, ¿no? Así es. Dice por acá, ¿no? Falta de higiene personal. Pues esas cosas, no, pues jóvenes, ¿no? Debemos de asearnos todos los días, ¿no? Todos los días debemos de ducharnos, debemos de peinarnos a diario, correcto, ¿ya? Así ahuyentamos, pues, no sé, a los piojos, a los hongos. Falta de relaciones interpersonales. No debemos aislarnos, pues, ¿ya? Debemos de compartir lo que nos sucede con amigos, con familiares, o sea, debemos de tener relaciones interpersonales. Dieta desbalanceada.
Acá hay hamburguesa, gaseosa, pollo a la brasa, anticuchos, parrilladas, pollo broster, alita broster, salchipollo, salchipapa. Esas cosas no, pues jóvenes, de vez en cuando está bien. Una vez a las 500, como se dice. Y al contrario, no, hay que consumir vegetales, frutas, menestras, leche, huevo, carne de pescado. Ah, ya, esas cosas hay que consumir, pues. Ah, muy bien. Dice, no realizar actividades de ocio o aficiones, ¿no? Pues jóvenes, siempre es bueno relajarnos, ¿no? Distraernos, ver una película, jugar ajedrez, jugar monopolio, hacer deporte, salir a correr, hacer ejercicios en casa. Entonces, es bueno hacer eso, pues. Ya, el que habla ya tiene una rutina establecida ya por varios años. Martes, jueves y sábado salgo a correr en las mañanitas. Por más que, no sé, pues por más que tenga trabajo recargado, por más que, no sé, que me dejen tareas en la universidad, tenga que estudiar, tenga examen, ya es algo que está establecido en mí. Y ese horario se debe, bueno, yo lo respeto, pues. Martes, jueves, sábado, 6, 6:30, estoy saliendo a correr. ¿Ya? Más antes, recuerdo hace 8 años, 10 años, decía, pues, no, hoy día tengo que ir a correr, pero de ahí, pucha, que no, si voy a correr, no voy a poder hacer esto, ya, no voy. Ya mañana, y así lo iba postergando, ya el fin de semana y nunca iba. Ya, pero si tú te pones un horario, eres responsable con tu horario, así como para el estudio, para tus actividades deportivas también, hay que cumplirlo, ¿ya? Yo les recomiendo, algunos seguro practican, salen a correr, excelente. Si no lo hacen, háganlo, jóvenes. Ya, es muy saludable. Aparte que tienes un día maravilloso, un día sensacional, mejoras tu circulación, pues. Ya, y esa es la idea, pues, estar bien, estar saludable. La contaminación ambiental. Uy, 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 profe, pero eso ya escapa de nosotros. Claro, no, pero las empresas, pues los automóviles contaminan el ambiente. Profe, hay gases que dañan directamente al ser humano, como el NO2, como el NO, el CO, el monóxido de carbono, sí, directamente dañan los pulmones, pero hay otros gases, pues como el CO2, el metano, que indirectamente dañan a los seres vivos, ¿no? Porque esos son los gases del efecto invernadero. La subsiguiente clase vamos a hablar acerca de eso. El efecto invernadero es bueno, pero cuando está en exceso ya ocasiona el famoso calentamiento global, pues. Hablando del calentamiento global, el día sábado se celebró la hora del planeta. A ver, con sinceridad, ¿quiénes han apagado su luz de 8:30 a 9:30, por favor? Los que han apagado pongan yo. Si no han apagado, no pongan nada. Ni enterado, dicen algunos. Catherine, 20 minutos. Los demás sí sabían, ¿no? Que se celebraba la hora. Ah, no sabían, la hora del planeta. La hora del planeta se celebra el último sábado de marzo de cada año. De 8:30 a 9:30 se tiene que apagar la luz. Alguna, profe, pero ¿por qué solo una hora? ¿Por qué no apagamos 3 horas y todos los días? Ah, es que la idea básicamente es el mensaje. Yo no encendí las luces en Navidad, eso cuenta por adelantado. Pero dormí temprano y apagué las luces. En el corto la luz por donde vivo, profe. Allá se corta la luz. Ya, miren, la idea es el mensaje. Si no lo han apagado ese día, no hay problema, no hay problema, pero hay que practicarlo todo el año, jóvenes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? Que no debemos de gastar la energía innecesariamente. Por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos en clases, obviamente la laptop desaprendía los celulares, profe, pero si la luz natural entra por una ventana y nos permite observar muy bien, entonces la luz artificial, el foco, el fluorescente, tiene que estar apagado, pues. No tiene sentido, ¿no? Eso es gastar energía innecesariamente. Profe, yo ahorita estoy en mi cuarto, pues estoy escuchando clases, ustedes dirán, y en mi sala no hay nadie, en mi cocina no hay nadie. ¿A cómo tienen que estar las luces en tu sala, en tu cocina? Apagadas. Los equipos, los artefactos, microondas, licuadora, televisor, equipo de sonido, si no se está utilizando, tienen que estar apagados y desenchufados. Por más que no se utilice, por más que no se utilice un televisor, si está enchufado, se está gastando energía eléctrica. Y el gasto de energía eléctrica trae como consecuencia la liberación de CO2 al ambiente, ya que en las centrales termoeléctricas combustiona el petróleo para poder producir energía eléctrica. Entonces, jóvenes, ese es el mensaje.
Ya, no es solo apagar por un día, pues, por una hora. No, 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 es practicarlo siempre. Tampoco es llegar al exceso, pues no, profe, yo cuido el planeta, de noche iba a estudiar, pero como el profesor Pedroso dice que hay que ahorrar energía, ya no estudio, pues. Ya no, 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 tampoco es eso. ¿De acuerdo? O sea, la idea es el mensaje. Si los artefactos que no se usan, si la luz que no se usa, hay que mantenerlo apagado. Pues. Los celulares, por ejemplo, hay que cargarlo solo el tiempo que sea necesario, ya sea hora y media, 2 horas, según el celular. Algunos cargan su celular 10 horas, las horas que duermen. No, eso no se hace. Uno que vas a malograr tu celular y otro que estás contribuyendo a la emanación de CO2 al ambiente. Ese es el mensaje de la hora del planeta, ¿de acuerdo? Yuritza, el próximo año, ahora que ya sabemos, muy bien, correcto, ya cuando estén en la universidad el próximo año, ahí ya pues, ¿no? Van a participar entonces de la hora del planeta. Muy bien, listo. El estrés, el famoso estrés. Eso no, pues jóvenes, todos tenemos problemas, pero no es bueno estresarse, pues porque ese estrés es base para cualquier enfermedad, para la gastritis sobre todo. Entonces no hay que estresarnos, no, profe, me ha dejado, mi enamorado, profe, se ha ido, se ha ido con mi amigo, se ha ido con mi amiga, me ha dejado, profe. Ya no quiero vivir, dicen algunos, ya no quiero estudiar. No, pues jóvenes, como comentamos, creo que hace un par de semanas, si se va uno, vienen dos, pues sí o no, un clavo saca otro clavo. Así es que no hay que estresarnos, ¿de acuerdo? Todos tenemos problemas y todos los problemas en esta vida se solucionan, todos jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces hay que estar siempre con la sonrisa, hay que estar alegres, ¿ya? Muy bien. A rey muerto, rey puesto, correcto, muy bien, Andrea, listo. Eso es, profesor, claro que sí, pues en mi casa el estrés no es muy bien, esa es la idea. Correcto, el estrés no debe de existir en nuestras vidas y en nuestras casas. Si vemos porque por ahí de repente un familiar, algo está así, medio preocupado, estresado, hay que tratar de hablarle, hay que aconsejarle, hay que hacerle reír y cosas así. Hay muchos peces en el agua, en el océano. Correcto, ¿no? Un pez se ha ido, pero hay cientos de peces. Muy bien. ¿Por qué no creen, profesor? Dicen que es cuento. ¿Cuál? Eso de Catherine, en mi casa el estrés no existe. Claro que yo sí creo, Catherine, claro que sí. Palabras sabias, muy bien. Seguido. Listo, entonces esas cosas no. Mira arriba, mira arriba. Cigarro, alcohol, jóvenes, eso no hagan, ¿ah? A lo menos el cigarro. El cigarro es recontra dañino. Y es más, dicen, ¿no? Ahí, pues, en los empaques. Bueno, yo no fumo, pero he visto en los empaques, ¿no? Del Hamilton, me acuerdo, pues ahí te dan, pues, si la persona fuma, le va a dar cáncer a la boca, cáncer a los pulmones. O sea, el cigarro te lo dice eso y a pesar de eso las personas fuman. O sea, ¿dónde estamos, pues? Si el cigarro es recontra dañino, no solamente para el que lo fuma, sino también para las personas que están alrededor. ¿Ya? Bueno, en cuanto al alcohol, el alcohol en exceso, tomar innecesariamente, eso es dañino, ¿no? Porque mata las neuronas. Pues aparte que cuando uno toma se siente mal, de vez en cuando, pues una vez al año, 2 veces al año, normal, pues no. O en todo caso, profe, yo he escuchado que el vinito, pues es bueno para después del almuerzo, sobre todo cuando uno consume grasa. Ah, excelente, pero una copita nada más. Ya, así es. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pues y sobre todo lo que está en el centro, miren, pues el famoso sedentarismo, falta de ejercicio. La persona está sentadita, come bastante dulces, grasa, con su gaseosa al costado y no hace ejercicios. Esas cosas no hay que practicar, ¿ya? Andrea dice, a seguir pescando, tiras, tiras, pero no sueltas. Los peces en el agua. En Italia es tradición. En Europa eso es tradición, correcto. Yo tuve la oportunidad de ir a España hace 5 años y acá en Perú, pues, ¿no? Cuando te sirven tu almuerzo, en el menú te dan tu refresco, pero allá en España te preguntan, pues, y también debe ser en Italia y en toda Europa me comentaron, ¿qué deseas tomar de refresco? Bueno, de bebida, ¿no? ¿Una cerveza o un vino? Te preguntan. Y es algo normal en ellos. ¿Por qué? Porque el alcohol a baja cantidad, a baja concentración, mejora la circulación. ¿De acuerdo? Y tampoco quiere decir que en el almuerzo pues te están dando un vino y te están incentivando a tomar, te van a dar 10 vasos de vino, no, un vasito, una copita es suficiente. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Listo. Entonces, veamos por acá. Clasificación de las enfermedades. Vamos a tener acá enfermedades por la rapidez de aparición y duración.
Las enfermedades agudas duran poco tiempo, vamos a poner acá, aparecen rápido y también desaparecen rápido, pues gripe, resfriado, tenemos por acá pues la tifoidea, el cólera, sarampión, varicela, la COVID-19, son enfermedades que tienen un principio y tienen un final. En cambio, las enfermedades crónicas, esas sí van a estar en la persona por más tiempo, incluso la acompañan toda su vida. Artritis, artrosis, arteriosclerosis, hipertensión arterial, asma, diabetes, gastritis, son enfermedades que van a estar con la persona buen tiempo. Yo les comenté que yo tuve, bueno, me imagino que sigo teniendo la gastritis, pero lo tengo controlado. ¿Qué pasa si yo vuelvo a consumir mi pollo a la brasa, mi alita a broster constantemente, mi gaseosa? Obviamente, pues nuevamente voy a tener gastritis. A eso se llama enfermedad crónica. O sea, se puede controlar, sí, pero va a estar ahí, pues, ante algún desorden, nuevamente reaparece. Enfermedades por la frecuencia esporádica es cuando hay, pues, pocos casos en la población. El derrame cerebral, ¿no? No es muy frecuente. Hace 5 o 6 años murió la cantante de Corazón Serrano, Edita Guerrero Neira, por un derrame cerebral. Hace 3, 4 años más o menos, ya debe ser ese tiempo, pues Daniel Peredo tuvo un paro cardíaco, el comentarista deportivo. O sea, si se dan cuenta, son pocos casos, no es muy frecuente, pues. Estas enfermedades que por lo general conllevan a la muerte. Enfermedades endémicas, como malaria, bartonelosis, leishmaniasis, son enfermedades que solo se dan en un determinado lugar. ¿Y por qué en ese lugar? Porque en ese lugar existen las condiciones adecuadas. Por ejemplo, en ese lugar se encuentran los insectos, se encuentran los vectores que transmiten la enfermedad. ¿Ya? Esta gráfica no es muy adecuada, yo diría, es inadecuada para explicar estas enfermedades, porque endémica no es que haya pocos casos en el mundo, epidémica más casos y pandémica muchos más casos. No, 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 esta gráfica está recontra mal. Ya, vamos a arreglar la gráfica. ¿Cuándo se dice una enfermedad endémica? Ah, profe, cuando esa enfermedad solo se transmite en un lugar del planeta, por ejemplo acá, a nivel de Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, se encuentran insectos vectores que transmiten la malaria, la verruga peruana, la leishmaniasis. Profe, y esas enfermedades no van a estar en Chile, en Argentina, no van a estar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. ¿Por qué? Porque ahí no hay los insectos capaces de transmitir las enfermedades. ¿Se dan cuenta? Esas son enfermedades endémicas. Un caso hipotético, imagínense que acá, pues en Canadá, hay un insecto que le gusta el frío y solo vive en Canadá y es transmisor de cierta enfermedad X. ¿Sería una enfermedad endémica? Claro, porque solo está ahí, pues. No va a estar en Estados Unidos, no va a estar en América del Sur, no va a estar en Europa, solo en Canadá. ¿Se dan cuenta? Esa es endémica. Enfermedades epidémicas es cuando hay muchos casos, ya sea en una región, en un país o en pocos países. Ejemplo, en los años 90, en el Perú mucha gente murió de cólera. ¿Qué pasó en el Perú, profesor? Hubo la epidemia del cólera, pues. No es que la gente estaba molesta por el gobierno de Fujimori y su hijo ahora nos quiere gobernar, ¿no? Keiko. No, 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 jóvenes. Ya, entonces, pues hubo la epidemia del cólera. Ya, esa bacteria que causaba desórdenes intestinales, diarreas intensas. La persona moría deshidratada. Profe, hubo muchos casos en un determinado lugar, a eso se llama epidemia. Cuando hay muchos casos en un determinado lugar. Eso es epidemia. La peste bubónica, en los años 1200, 1300 en Europa murieron miles de personas, pero solo fue en Europa, sí, claro, a eso se dice epidemia. El ébola, el ébola pues hace 5 o 6 años último rebrote en África, de vez en cuando hay rebrotes del ébola y mató a muchas personas en 2, 3 países de África. A eso se dice epidemia. O sea, cuando hay muchos casos en un determinado momento, ya, en un determinado lugar, que puede ser región, un país, pocos países. Deben recordar, en el año 2019, en diciembre, se decía la epidemia del coronavirus, porque solo estaba en China, ya, solo estaba en China. Claro, entonces era una epidemia. Pero ¿qué pasó ya en el 2020, en febrero, en marzo? Profe, ya se expandió a Europa, a Estados Unidos. Y cuando ya llegó pues a América, ya a América del Sur y también llegó pues no sé, a restos de países de Europa,
por ahí Australia, ahí ya se llamó ya pandemia. O sea, ¿cuándo es pandemia? Cuando la enfermedad está a nivel mundial, no solamente en América, también está en Europa, está en Asia, está en África, está en Oceanía. A eso se llama pandemia. ¿De acuerdo, jóvenes? Hemos arreglado esta gráfica. Ya espero que haya quedado claro diferencias entre endémica, epidémica y pandémica. En la actualidad estamos viendo la pandemia del coronavirus, de la COVID-19, ¿no? Así es que a seguir cuidándonos. Por su origen, las enfermedades pueden ser infecciosas, no infecciosas. Infecciosas, como la gripe, ascariosis, bartonelosis, varicela, viruela, cólera, peste, malaria, tuberculosis, etcétera, ¿no? Enfermedades ocasionadas por patógenos, pues virus, bacterias, protozoarios. Y las enfermedades no infecciosas no son ocasionadas por patógenos, no son ocasionadas por seres vivos. Enfermedades carenciales. ¿Cómo quién? Profe, porque nos falta algo, nos da las enfermedades carenciales, sí, raquitismo por falta de calcio, por falta de vitamina D, no van a desarrollar los huesos adecuadamente. El escorbuto, profesor, el escorbuto es por falta de vitamina C, esas heriditas que aparecen en los labios. Bocio, se inflama la glándula tiroides por falta de yodo. Seroftalmia, sequedad a nivel de la córnea, seroftalmia, por falta de vitamina A. Beriberi, profesor, por falta de vitamina B1, hay malas contracciones musculares. La pelagra, por falta de vitamina B3. Entonces, son enfermedades carenciales. Enfermedades funcionales, como la diabetes, cretinismo, sordera, mixedema, gigantismo. Son enfermedades por el mal funcionamiento de los órganos. Diabetes porque funciona mal el páncreas, no forma insulina. Cretinismo y mixedema porque funciona mal la tiroides, no forma tiroxina. Sordera porque funciona mal el oído. Gigantismo porque funciona mal el órgano hipófisis, que no va a formar o forma mucha hormona somatotropina, por eso la persona crece de más. Enfermedades degenerativas, como la arteriosclerosis, artritis, artrosis, cirrosis, Alzheimer, Parkinson. Estas enfermedades le va a dar a la persona básicamente en la tercera edad, al final de su vida. ¿Por qué? Porque los órganos van degenerando. A eso se llaman enfermedades degenerativas. Enfermedades ocupacionales, adquiridas en el trabajo, en los mineros que trabajan en las minas de plomo, adquieren el saturnismo. El plomo va a estar en su cuerpo, en cualquier parte de su cuerpo. Antracosis, allá, en este caso, es cuando se trabaja en minas de carbón. Enfermedades ocupacionales. Enfermedades de tipo congénitas, la persona lo va a tener desde el momento que nace. Las enfermedades congénitas, como la hemofilia, el daltonismo, polidactilia, síndrome de Down, son enfermedades congénitas. La persona lo tiene desde que nace. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que tener en cuenta, miren, las enfermedades. Vamos a tener acá las funcionales, las degenerativas y las congénitas. ¿Qué pasa con esas enfermedades? Esas enfermedades son denominadas enfermedades genéticas o hereditarias. ¿Qué quiere decir eso? Que si los padres lo han tenido, es muy probable que los hijos lo tengan. Si el papá en su tercera edad ha tenido Parkinson, ha tenido arteriosclerosis, el hijo probablemente lo tenga. Ya, muy bien. Si el papá en el transcurso de la vida ha tenido diabetes, el hijo probablemente lo tenga. Y esto ya vimos, de hemofilia, de daltonismo, también depende de los alelos, ¿no? Pero si el papá ha tenido hemofilia o daltonismo, es muy probable que el hijo lo tenga, pues. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, esas son enfermedades genéticas o hereditarias. En cambio, las carenciales, no, pues si el papá ha tenido escorbuto porque no le gusta la naranja, vitamina C, el hijo no lo va a tener necesariamente. Si el hijo consume vitamina C, no va a tener escorbuto. Lo mismo, ¿no? Si papá tiene saturnismo por trabajar en una mina de plomo, el hijo, si nunca visita una mina de plomo, no va a tener saturnismo. Pues, o sea, no tiene nada que ver con la herencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Preguntas. Preguntas. Revisamos el chat. De Asia. A ver, ¿qué habremos dicho por ahí de Asia? ¿Qué recuerdos? La sordera puede ser hereditaria también. Claro que sí, porque está dentro de las funcionales.
O sea, ¿por qué? Porque en los padres, pues en algún momento se ha activado algo, ¿no? Se ha desactivado, ahí funciona mal el tímpano, el martillo, yunque, el estribo, la cóclea, el caracol. Ah, ya, y eso también puede pasar en los hijos, pues así es. O sea, ¿se dan cuenta acá? ¿Puede ser? Sí, puede ser. ¿Son probabilidades? Sí. Pero también, ¿no? Los papás tienen sordera en la tercera edad y el hijo tranquilamente, y nunca lo va a tener en la tercera edad. ¿Se dan cuenta? Son probabilidades, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos bien hasta ahí. Excelente. Tienen cualquier consulta, lo ponen en el chat. Y pasamos a ver acá a las enfermedades infecciosas. En esto nos vamos a enfocar ya el resto de la clase. Las enfermedades infecciosas ocasionadas por patógenos. Y comenzamos viendo a los postulados de Koch, Robert Koch. A ver, antes ahí escuché un sonidito. Ah, muy bien, Yoelitza, listo. Veamos por acá, ampliamos para que se vea mejor. Tenemos a nuestro amigo Robert Koch en 1865. Bueno, el año es solo para ubicarnos, eso nos preguntan. En 1865 aproximadamente, Robert Koch pues nos dio sus 4 postulados. Dijo, ¿no? Los postulados de Koch para demostrar que un microorganismo causa una enfermedad específica. En otras palabras, pues es que estos postulados, si se cumplen, hablamos de una enfermedad infecciosa. ¿De acuerdo? Primer postulado. El microorganismo, el patógeno sospechoso, debe estar presente en todos los casos de enfermedad y ausente en los animales sanos. Es decir, si una persona o un animalito tiene cierta enfermedad, es porque en su sangre, en su músculo, en cualquier parte de su cuerpo está presente ese patógeno que causa la enfermedad. Acá se analiza la sangre y además de glóbulos rojos está ese patógeno. En cambio acá, en el animalito sano, solo tiene glóbulos rojos en su sangre y no está ese patógeno. Listo. Ese es el primer postulado. Si una persona tiene tuberculosis, la persona debe de tener la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Ese es el primer postulado. Segundo postulado, el patógeno debe ser cultivado en un laboratorio. Ah, muy bien. Entonces, el patógeno, profesor, que se ha extraído de ese animalito, de esa persona enferma, se le cultiva en un laboratorio. Ahí en placas o en tubitos. Ya, muy bien. ¿Y qué pasa, profe, si nosotros queremos cultivar para hacer la prueba como un control? De acá supuestamente no hay ningún patógeno y lo cultivamos en un laboratorio. No va a salir nada, profe, porque no hay ningún patógeno. En cambio, esa muestra extraída de la sangre sí va a proliferar en el laboratorio. ¿Se dan cuenta? Ah, muy bien. Tercer postulado. Las células de un cultivo puro del patógeno debe causar la enfermedad en animales sanos. Es decir, lo que se ha cultivado en el laboratorio, se extrae algunos patógenos y se lleva a un animalito sano. Es un animal de experimentación. Puede ser un ratoncito, puede ser un cuyo, un conejo, y ese animalito va a enfermar. Allá, ese es el tercer postulado. Correcto. El cuarto postulado dice que el patógeno debe ser aislado y ser idéntico al original. O sea, en ese animal de experimentación, que donde se ha producido la enfermedad, se extrae pues su sangre, su músculo, algo, y ahí se encuentra ese patógeno. Y ese patógeno es igual a ese patógeno que se encontró al inicio en el animal enfermo. Y debe ser cultivado, pues, ¿no? En un laboratorio. Ahí están los 4 postulados de Koch. Hay que tener en cuenta que para el cuarto postulado, en el libro con el que trabajamos, recuerda que de ahí salen las preguntas. El cuarto postulado, en la parte gráfica, está tal como está acá. Pero en la parte textual, ¿qué nos dice el libro? El libro nos dice el cuarto postulado, que tanto el patógeno tanto la persona enferma o el animal enfermo, como el animal de experimentación, forman anticuerpos para combatir el patógeno. Eso nos dice el cuarto postulado. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso nos dice el cuarto postulado en la parte textual del libro. ¿Ya? Hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Seguimos por acá. Ahora veamos por acá. Seguimos con enfermedades infecciosas. Definiciones, pero acá hay algunas repeticiones. Ya hemos visto que es el agente patógeno o patógeno, es lo mismo, o virulento, es el virus, es la bacteria, es el que causa la enfermedad. Virulento, patógeno, es lo mismo que decir agente patógeno.
Es el virus, la bacteria, protozoario, hongo que causa la enfermedad. ¿Y qué es la virulencia? La virulencia es la capacidad, es lo mismo que patogenicidad, es la capacidad que tiene el patógeno de ocasionar la enfermedad. ¿Y qué es el apatógeno? El apatógeno es el que no causa la enfermedad. El apatógeno no causa, no ocasiona la enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Tenemos acá las etapas de una enfermedad infecciosa. Bueno, profe, el patógeno entra y cuando entra se llama incubación, el patógeno se multiplica y no hay signos ni síntomas. Luego, cuando aparecen los síntomas y signos, se llama desarrollo de la enfermedad. Se sigue multiplicando el patógeno, luego van disminuyendo los síntomas y signos, y luego le vencemos al patógeno, ya no lo tenemos, pero nos recuperamos. Esa recuperación se llama convalescencia. Ahora, vamos a tener acá, pues, profe, el caso de la COVID-19. Se incuba, pues, no sé, nos dicen 6 días, 8 días, 10 días, y también depende de la persona, depende de la inmunidad. Ahora nos están diciendo que la cepa brasileña, que está invadiendo Lima, está invadiendo el Perú, profe, es más, el tiempo de incubación es menor, solo 4 días, 5 días, y ya la persona de frente se va al desarrollo de la enfermedad con síntomas y signos, fiebre, dolor de garganta, dolor corporal, ya pérdida del sentido del olfato, diarreas, ya, profe, esos son los signos y síntomas correctos. Muy bien. Y luego, pues, se le vence al patógeno, nuestro sistema inmunológico lo vence y nos recuperamos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vías de infección. Es decir, cómo el patógeno puede ingresar a nuestro cuerpo. Profe, puede ingresar por la boca. Ah, ya. ¿Cómo se llama eso? Vía oral o digestiva. ¿Qué entra por ahí? Ejemplo, la polio, el virus polio, causante de la poliomielitis. Entra bacterias que causan el cólera, la tifoidea con el alimento contaminado. Entran platelmintos, causante de la tainiosis. Vía oral o digestiva, por la boca. Vía nasal o respiratoria. El SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, entra por la boca, ¿correcto? La Mycobacterium tuberculosum o tuberculosis, causante de la tuberculosis, entra vía nasal o respiratoria. Muy bien, entra por las fosas nasales. Vía cutánea, cuando hablamos de la verruga peruana, dengue, mal de Chagas, cuando participan los insectos, nos pican y nos transmiten el patógeno, eso se dice vía cutánea. Vía sexual, por relaciones sexuales sin protección. Entran bacterias que causan la sífilis, la gonorrea, entran virus que causan el SIDA, muy bien, hepatitis B. Entonces, esas son las vías de infección, por donde ingresa el patógeno a nuestro cuerpo. Las formas o los mecanismos de transmisión de una enfermedad infecciosa es cómo se transmite ese patógeno. De manera directa, profe. Acá no hay intermediarios, no hay nada. Dos personas están conversando, se transmiten la tuberculosis, se transmiten el SARS-CoV-2. Ah, muy bien, profe. O hay besos, hay caricias, y pasan hongos, pasan ácaros de una persona a otra. A eso se dice de manera indirecta, contacto personal. De manera indirecta, cuando hay intermediarios como el agua, el alimento, objetos, utensilios, cubiertos, tazas, platos, ropa, se comparte la ropa, la toalla, entonces ahí, profe, pasan hongos, pasan ácaros, correcto. O en todo caso, cuando participan los animales se dice vectores, eso lo vemos en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces, de manera directa no hay intermediarios, de manera indirecta sí lo hay, y cuando la enfermedad está presente en los animales y llega al ser humano, eso se llama zoonosis. Ejemplo, ¿no? La rabia común en los perros, pero también puede llegar al ser humano cuando el perro nos muerde. Sí, a eso se llama zoonosis. Pues. Acá tenemos la rabia, la toxoplasmosis, tenemos también pues la tuberculosis, la fiebre malta, son enfermedades zoonóticas, ¿ya? Siguiente diapositiva para hablar de los vectores, ¿no? Cuando los animales participan para la transmisión indirecta. Tenemos por acá. Listo. Nuevamente, mecanismo de transmisión directa, no hay intermediarios conversando. Indirecta, hay intermediarios y esos intermediarios pueden ser pues los famosos vectores, los insectos. Ya vimos la clase antepasada. Ah, profe, ¿qué pasa si esos vectores transmiten el patógeno en sus patitas, como la mosca y la cucaracha? Ah, se llaman vectores mecánicos.
transmiten al patógeno fuera de su cuerpo en sus patitas. ¿Qué pasa si esos vectores transmiten a los patógenos fuera de su cuerpo? A eso se llama vectores biológicos. Perdón, dentro de su cuerpo, a eso se llama vectores biológicos, para lo cual nos tienen que picar. Nos pica el chinche, zancudo, la pulga, el piojo, nos pica y nos está pasando a los patógenos. A eso se dice vectores biológicos, cuando hay picadura. Y zoonosis es cuando de los animales la enfermedad llega al ser humano. ¿De acuerdo? Muy bien. Revisamos el chat. Nikita dice, profe, la COVID-19 también es zoonosis. Bueno, hasta el momento, o según lo que nos han dicho, se considera eso, ¿no? Porque dice que primero estaba en el pangolín o estaba en el murciélago y llegó al ser humano, pues, ¿no? O sea, enfermedad de los animales que llega al ser humano, zoonosis, sí, 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 correcto. Pero también ahí, pues, el fondo es ya no fines económicos, ¿no? O sea, China a propósito ha hecho eso. Y hay muchos premios Nobel que han afirmado eso, pues. O sea, que ese virus ha sido creado en un laboratorio y a propósito, pues los chinos lo han introducido a un mercado para que se expanda a nivel mundial. Esa es la otra postura, ¿no? Y creo que esa es la más creíble, ¿no? Bueno, al menos para mí, ¿no? Pero la otra es la que se está manteniendo, pues, ¿no? Como zoonosis, ¿no? O sea, que estaba en el murciélago, que es una enfermedad que está en el murciélago, que está en el pangolín, y que el hombre se ha puesto en contacto y ha llegado al ser humano. Ah, zoonosis, sí, sí, sería un ejemplo. Muy bien. China, el único que se ha beneficiado con todo, ¿no? Económicamente ha crecido un montón China. Así es, en todos los sentidos, ¿no? Aparte que, o sea, que ellos generan el patógeno y en vez de darnos gratis las vacunas, nos venden. Esos chinos son bien vivos los chinos, así es. Bueno, son hábiles, pues, ¿no? Son hábiles, así es. Bien. Bueno, jóvenes, cosas que pasan, ¿no? Cosas que suceden. Pero sí sería un ejemplo de zoonosis, Nikita, muy bien. Yo no me confío en los chinos. Dice. Bien, seguimos por acá, seguimos. Bien, ahora vamos a profundizar un poquito más estas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, acá las enfermedades virales, no se ve mucho mejor, ampliamos. Profe, pero hay más enfermedades virales. Sí, sí, pero suficiente con estos cinco nada más. Es suficiente con estos cinco. Así es, para tu cuarto examen hay que tener en cuenta estas enfermedades como la gripe. Profesor, ¿es causado por un virus RNA la gripe? Sí. ¿Cómo entra en nuestro cuerpo? Vía oral o nasal. Ya, muy bien, correcto. ¿Por qué se dice vía oral o nasal? Porque si es nasal, también puede ser por la boca, porque recuerden que acá hay una cavidad llamada faringe, que es común tanto a las vías digestivas como vías respiratorias. Ya, o sea, si afecta a las vías nasales, profesor, entra por las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, entrando por la boca también puede llegar a esos órganos. Por eso se dice oral o nasal. Mira, oral o nasal. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo sea el mecanismo de transmisión? Contacto con el enfermo al hablar, toser o estornudar. Ah, eso es de manera directa, pues, no hay intermediarios. O indirectamente a través del esputo. Uso de prendas del enfermo. Ya bebidas compartidas. Contacto con superficies contaminadas. Allá. Entonces, así va de manera indirecta. La polio o poliomielitis también es un virus RNA, vía de infección oral nasal. Acá en este caso es básicamente con el alimento, ¿no? Con el alimento contaminado. Claro, profe, pero también puede entrar por las fosas nasales. Claro, pero lo más común es vía oral. En cambio, en la gripe lo más común es vía nasal, pero como la faringe es común, también puede entrar vía oral. Ya. ¿Cómo se transmite? Por contacto de persona a persona, a través del moco, flema también, ya, sino con el alimento contaminado, con material fecal, ¿no? Y recuerden que para acá viene una pregunta del 2013, me acuerdo examen de admisión, decía, no, las moscas, las cucarachas son vectores mecánicos. ¿Para qué enfermedad? Para la poliomielitis. Sarampión también es un virus RNA, lo ocasiona un virus RNA, entra a nuestro cuerpo además de vía oral nasal por la conjuntiva ocular. ¿Y cómo se da el mecanismo, la forma de transmisión? Por el contacto directo con el enfermo o por el uso de toallas, pañuelos, objetos de manera indirecta, ¿no? Así es, muy bien. Listo. Rabia, también lo ocasiona un virus RNA, vía cutánea por la mordedura del perro. Así es, por la saliva del perro. También puede transmitir el gato, el murciélago a través de las mordeduras, ¿no? Acá está la rabia, el perro nos muerde y nos pasa el virus que daña el sistema nervioso. Ya, muy bien. Ah, ya, y acá,
Este es el caso del sarampión, esos salpullidos, esas manchitas en el pecho, en la espalda, ¿ya? Muy bien, listo. El dengue también lo ocasiona un virus RNA vía cutánea por la picadura del zancudo Aedes, el famoso Aedes aegypti. Ya, pues, ¿y qué pasa, profesor, cuando este virus está dentro de nuestro cuerpo? Ah, ya, destruye las arterias, destruye las venas, hay sangrados internos. A eso se llama enfermedad dengue. La semana pasada salió en las noticias que por Lima, ¿no? En Lima cercado, por Mirones, ahí cerca a San Marcos. Profe, entonces están apareciendo, había gran cantidad de zancudos, menos mal, ya han fumigado, eso es una forma de profilaxis, y habían varias personas, pues, ¿no? Con la enfermedad dengue, pero normal ya se ha controlado, creo que porque ya no lo mencionan en las noticias, ¿ya? Qué bueno, ¿ya? Y nos recomendaban, pues, ¿no? Que no se debe de dejar los recipientes con agua, porque el zancudo está esperando donde hay agua, un balde, un lavatorio, una tina, deposita sus huevitos. Si hay más huevitos, hay más zancudos. Si hay más zancudos, hay mayor probabilidad de contagio. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, esas son enfermedades virales. Ahora veamos las enfermedades bacterianas. Enfermedades ocasionadas por bacterias. Acá tenemos la enfermedad tosferina, lo ocasiona la bacteria Bordetella pertussis. Esa bacteria pues entra, daña nuestra tráquea, bronquios, pulmones. ¿Cómo entra? Vía oral o respiratoria, vía oral o nasal. Muy bien. Mecanismos puede ser de manera directa o de manera indirecta por secreciones, esputo. También entra vía oral o nasal la bacteria Mycobacterium tuberculosis causante de la tuberculosis. El contagio puede ser de manera directa o de manera indirecta por esputo o secreciones. Listo. La fiebre tifoidea. ¿Cómo entra, profe? Esta bacteria entra con el alimento contaminado. La bacteria es Salmonella typhi y la enfermedad es tifoidea. La bacteria es Vibrio cholerae y la enfermedad es cólera. Estas bacterias entran vía oral, ¿sí? Con el alimento, agua contaminados. Muy bien. ¿Qué más? La sífilis, ¿qué hemos visto estos dos, profe? ¿Qué pasa con la sífilis? La sífilis, profesor, entra vía sexual. La bacteria Treponema pallidum causante de la sífilis entra vía sexual. Así es, muy bien, por relaciones sexuales sin protección. Y por acá tenemos a la bacteria Bartonella bacilliformis. ¿Cómo entra a nuestro cuerpo, profesor? Vía cutánea por la picadura de un insecto, de una titira, y nos va a causar la enfermedad verruga peruana o bartonelosis, fiebre del oroyo, mal de Carrión, ya por la picadura del insecto. ¿Cómo se llama ese insecto? Recordando, hace 2 semanas, ese insecto se llama titira, por la picadura de la titira. Muy bien, listo. Entonces, ahí tenemos las enfermedades bacterianas de manera resumida. Acá ahondamos un poquito más. Veamos por acá a la tuberculosis. No es necesario que te la aprendas toda la gráfica, no, porque acá hay porcentajes, en algunas gráficas hay qué medicamentos. No, 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 jóvenes, no, no. Es solo como para tener en cuenta, pues, que la famosa tuberculosis, mira, dice, se transmite vía respiratoria de una persona a otra vez, conversando de manera directa, o puede ser de manera indirecta, por compartir pañuelos, toallas, utensilios, etcétera. Dice, uno, el sistema inmunitario no elimina la bacteria. Ya, pero no deja multiplicarse. El paciente daría positivo una prueba de tuberculina, así se llama la prueba para detectar si una persona tiene o no TBC. La bacteria queda contenida en los nódulos celulares, existe el riesgo de 10% que la infección se reactive y desarrolle la enfermedad. Existe un riesgo, un 10% de desarrollar una doble infección por tuberculosis en un año. Sí, y es más, ¿no? Algunas personas tienen la bacteria, pero como tienen una buena inmunidad, ni se dan cuenta y no necesitan de medicamentos y nada. ¿De acuerdo? Dos, puede tener una curación espontánea, ahí está justamente lo que les comentaba, pues. Y tres, puede tener una tuberculosis aguda. No, tiene un principio y tiene un final. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más dice por acá? La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria en forma de bacilos, por eso también se dice el bacilo de Koch, la Mycobacterium tuberculosis. Su crecimiento es muy lento, teniendo en cuenta que el tiempo que tarda a completar
Una generación y dividirse es de 20 horas. Allá, a partir de una bacteria, en 20 horas salen dos bacterias. Es más frecuente en el pulmón, pero también en los riñones y en general a cualquier órgano. No solamente afecta al pulmón. Lo más común es afectar al pulmón. Ya, muy bien. Veamos por acá la siguiente enfermedad bacteriana. Esta enfermedad se llama la tosferina, tos convulsiva. Es ocasionada por la bacteria Bordetella pertussis. Algo similar acá dice enfermedad infecciosa que causa tos incontrolable, por eso es tos convulsiva, tos con contracciones. El nombre proviene del ruido parecido a un ruido feroz que se produce al respirar o toser. ¿No? Muy bien. Uno, la bacteria se inhala, entra por las fosas nasales. Dos, paraliza la mucosa de la garganta, no solamente afecta a la garganta, también tráquea y pulmones. Y tres, una vez alojada en los pulmones, pobres pulmones, la bacteria libera una toxina que mata las células epiteliales y se propaga por todo el organismo. O sea, no solamente va a estar en los pulmones, sino también llega al riñón, hígado, corazón, etcétera, ¿no? Muy bien. Esa es la tosferina, tos convulsiva. Responsable, la bacteria Bordetella pertussis. Muy bien. Siguiente enfermedad bacteriana. La sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, ETS, o también se dice ITS, infección de transmisión sexual. Dice, ¿qué es la sífilis? Es una enfermedad transmitida habitualmente por relaciones sexuales sin protección, ¿no? Ah, ya, porque se pone en contacto con el área infectada, el área genital, los labios, la boca, el ano, afecta tanto a varones como mujeres, también puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo. Ah, también, pero por lo general es por relaciones sexuales sin protección. Tiene tres estadios. El primero, esta bacteria pues se aloja a nivel de los genitales, ¿no? Ahí está, ahí ocasiona una heridita, un changre, una llaga. Ahí está la bacteria, está feliz ahí la bacteria en el pene. Muy bien, ese se llama sífilis en estado primario, ¿no? Así es, los ganglios linfáticos también pueden afectarse, úlceras a nivel de la boca, ya a nivel del pene, la vagina. Luego ya en estado secundario ya ocasiona caída del cabello, inflamación de los ojos, más ganglios linfáticos afectados, erupciones cutáneas en el cuerpo. Y cuando estamos en estado terciario, en una sífilis avanzada, ya hay demencia, altera el sistema nervioso, hay ceguera, hay trastornos en las articulaciones, hay problemas cardíacos, problemas en los huesos. O sea, mira, todo lo que afecta a esta bacteria, que entra por las relaciones sexuales sin protección. Muy bien, dice acá, primeros síntomas, úlceras. Úlceras son esas heriditas que aparecen en el pene, en la vagina, en el ano. No duelen, son indoloros, lesiones escamadas en cualquier parte del cuerpo. Y luego poco a poco va avanzando, ¿sí o no? Contagio, al tocar la sangre o úlceras de una persona que tiene sífilis, especialmente úlceras en la boca, pene y vagina, ano. Por eso se da por relaciones sexuales sin protección. La sífilis no se transmite, no se contagia por estar en contacto con inodoros. O sea, si una persona que tiene sífilis ha usado el inodoro y luego va una persona sana, sí no se contagia. Manijas de las puertas, piscinas, bañeras, ni por compartir ropa o cubiertos. Tiene que haber relaciones sexuales sin protección. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está la famosa sífilis. También hay otra, la gonorrea, ¿no? Ocasionada por Neisseria gonorreae, similar, es una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, la tifoidea y el cólera. Recuerden que las bacterias que causan estas enfermedades entran por la boca con el alimento contaminado, pues alimentos, agua de mala procedencia. Dicha agua, dichos alimentos han sido preparados pues con aguas contaminadas, ¿no? Con las heces fecales, que de una persona enferma ha liberado. Entonces entra por acá pues la bacteria con el alimento, agua contaminados. La bacteria se va al intestino, luego se va al torrente sanguíneo y puede llegar hasta la vesícula, el hígado, otras partes del cuerpo. Pero cuando está en el intestino, ¿qué ocasiona? Diarreas, pérdida de agua. ¿Ya? Muy bien. Dice la tifoidea es un mal infeccioso producido por la Salmonella typhi, se le llama el bacilo de Eber y otras bacterias del género Salmonella. ¿No? Recomendaciones: cuidado al comer en la calle. Si comemos fuera de casa jóvenes, hay que hacerlo en un lugar recomendable, ¿no? Que tenga las medidas sanitarias adecuadas. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de ir a los servicios higiénicos, antes de consumir el alimento. Si más antes lo hacíamos, con esto de la pandemia lo estamos haciendo más seguido y eso ya va a quedar un hábito para toda nuestra vida, porque así evitamos virus, bacterias.
cortarse las uñas, consumir agua hervida o clorada, así se mata el patógeno, mantener la casa libre de desechos, limpiar la casa. Recomendaciones similares para el cólera. Dice que es una infección intestinal aguda causada por ingerir alimentos, agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae. A diferencia de la tifoidea, acá en el cólera las diarreas son más severas, son más intensas, se pierde más agua, por eso la persona tiene que ingerir 7 litros de agua al día. Ya hay letargo, cansancio, frecuencia cardíaca acelerada, cólicos abdominales, diarrea, vómitos, deshidratación. Consecuencias, se pierde bastante líquido y la persona puede morir a causa de eso. ¿Cómo se previene? Beber agua hervida, purificada, desinfectar frutas, verduras, lavarse las manos constantemente, comer en lugares limpios, entonces cocinar bien. Esas cosas hay que tener en cuenta para evitar estas enfermedades. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y veamos por acá, enfermedades ocasionadas por hongos, ya como la tiña del cabello. ¿Quién lo ocasiona? Un hongo. ¿Cómo se llama ese hongo? Ese hongo se llama Microsporum. No es Microsporum trichophytum, otro hongo es el trichophytum. En el libro está mal, esta es una foto del libro. Un hongo es Microsporum, otro hongo es trichophytum. ¿Qué ocasionan la tiña del cabello? Ahí está la tiña del cabello, caída del cabello. En la base del cabello ahí están estos hongos felices. Transmisión de manera directa de una persona a otra, o por mascotas o por prendas de manera indirecta. La tiña de los pies, el famoso pie de atleta, es ocasionado por el hongo Candida albicans y también por el hongo Trichophytum, T mayúscula, nombre científico, por el hongo Trichophytum. Muy bien. También entra vía cutánea, contacto con suelos en duchas, piscinas, áreas frecuentemente húmedas, cuando hay sudoración, ahí va a estar feliz este hongo, uso de tejidos sintéticos que no permiten transpirar la piel. Donde hay humedad, ahí están felices los hongos, ¿no? Ahí está, en el pie. No solamente está en el pie, está en el pecho, en la espalda, en zonas húmedas de nuestro cuerpo. Muy bien. La micosis pulmonar aguda es ocasionada por el hongo Histoplasma capsulatum, entra a nuestro cuerpo vía nasal y ese hongo pues luego se va a los pulmones. ¿Ya? El mecanismo de transmisión es inhalación de esporas del hongo y luego se aloja en los pulmones. Por eso se llama micosis pulmonar aguda. ¿De acuerdo? Ahí están las enfermedades micóticas. Y hacemos un paréntesis, nos vemos en 15 minutos. ¿De acuerdo? Estamos en receso. Bien, jóvenes, señoritas, retomamos la clase. Ahora veamos a las enfermedades parasitarias ocasionadas por protozoarios. ¿Ya? Acá de una forma introductoria y en las siguientes diapositivas vamos a ver algo más específico. A ver, dice por acá pues la enfermedad amebiosis o entamoebiosis es ocasionada por el agente entamoebis tolítica. Vía de infección es oral. Ya entra a nuestro cuerpo pues con el alimento, con el agua contaminado, sacaste esa bacteria, las amebas, con alimentos, agua contaminados con heces humanas, ¿no? Que tienen los quistes de este protozoario. Muy bien. ¿Por qué mencionan vectores mecánicos? Pues porque la mosca puede ponerse en contacto pues con el alimento contaminado, con las heces, lo mismo que las cucarachas y pueden ir donde la persona sana, ¿no? Así es. Otra enfermedad, el mal de Chagas, o tripanosomiasis, es ocasionado por el protozoario Trypanosoma cruzi. Ahí está el tripanosoma, y este es el chinche, ¿no? El vector, el chincho chirimacha. Ahí está el chincho chirimacha. Vía de infección, pues vía cutánea, por la picadura de este chinche, puede ser oral, cuando
Este chinche, pues, le pica al ser humano, también defeca, ¿no? Y como hay poca distancia entre la boca y el ano, pues, también a la vez que va picando, sus heces se ponen en contacto, luego ya le pica por la parte donde defeca y así entran, pues, estos protozoarios, ¿no? Vía cutánea. Pero también hay lugares, pues, donde hay bastantes chinches y sus heces, pues, están ahí. La persona se puede poner en contacto con esas heces, ¿no? Por eso es vía oral. También puede ser vía conjuntiva, vía congénita, de la madre al hijo, durante el embarazo, contaminación de la picadura con heces de Triatom infestas, es el nombre científico del chinche, ¿no? Por transfusión sanguínea, por trasplante de órganos también. Muy bien, el plasmodium o la enfermedad se llama paludismo, malaria o plasmodiosis. El agente causal es el Plasmodium vivax, falciparum o malarae. Eh, Entra vía cutánea, también puede ser vía congénita en el embarazo, vía cutánea por la picadura de especies, mosquitos o zancudos del género Anopheles, por transfusión sanguínea. Ya muy bien, acá está la picadura, ¿no? O acá están los zancudos, pues los mosquitos del género Anopheles que nos pican y si tienen el protozoario en su interior nos pueden pasar la enfermedad llamada malaria o paludismo, el patógeno que nos va a causar esta enfermedad, ¿ya? Bien, ahora un poco más específico acá para el caso de estas enfermedades, para el caso del mal de Chagas. Miren, dice número 1, el chinche pica a una persona y libera heces, ¿no? Con tripanosomas infectados, ¿no? Por acá te pica, por acá libera heces, pero como hay cercanía o luego te pica acá, entonces esos protozoarios que han salido en sus heces entran pues a nuestro cuerpo, entran por la piel. Me puede ser también por la conjuntiva ocular. Muy bien, y ese tripanosoma se divide dentro de los glóbulos blancos, dentro del hígado, dentro del vaso, dentro del corazón. Y ocasiona pues daños básicamente a nivel del corazón, también a nivel del ojo, y luego los tripanosomas van a estar en la sangre y el mosquito pica nuevamente a la persona, pero ya la persona infectada y se lo lleva pues a esos tripanosomas, ¿no? A esos protozoarios. ¿A dónde se lo lleva, profesor? A otra persona. Hay que tener en cuenta dentro de este chirimacha, dentro de este insecto, ese protozoario sufre cambios y va a estar listo para la nueva infección a otra persona sana. ¿Ya? Muy bien. Listo. Seguimos por acá. Otra enfermedad ocasionada por protozoario viene a ser el caso de la malaria o paludismo. Algo similar, viene el mosquito, viene el anófeles y pica a la persona, pues. ¿Y qué le inyecta a la persona? Le inyecta sus esporozoitos. Los esporozoitos van a la persona en el hígado, esos esporozoitos se convierten en merozoitos. Salen los merozoitos del hígado y se van a los glóbulos rojos, destruyen a los glóbulos rojos los merozoitos. Está muy bien. Luego, ¿qué pasa con esos merozoitos? Forman gametocitos. Estos gametocitos vuelven al insecto, el insecto vuelve a picar a la persona, le saca sus gametocitos. Muy bien, esos gametocitos en el insecto se convierten en gametos, los gametos se fecundan, se convierten en un cigoto y ese cigoto origina a más esporozoitos y esos esporozoitos nuevamente, ¿no? Pica a la persona y se lo da para que vayan a su hígado y en el hígado y nuevamente se repite el ciclo del Plasmodium vivax, malarae, falciparum ovale, causantes de la enfermedad llamada malaria o paludismo. Muy bien, ahora veamos a las enfermedades ocasionadas por platelmintos y nemátodos. En general se dice helmintos. Cuando decimos helmintos, nos referimos tanto a los platelmintos como a los nematelmintos o nemátodos. ¿Quiénes son platelmintos acá? Pongo P de platelmintos. Ahí están, ellos son platelmintos. ¿Ya? La mayoría de estos patógenos que están acá son platelmintos. Solo Ascaris lumbricoides y Enterobius vermicularis son nemátodos. Muy bien. Entonces tenemos acá la enfermedad tainiosis se produce debido a la infección de la Taenia solium, es la tenia del cerdo, Taenia saginata, la tenia de la vaca.
Muy bien. Estos patógenos, ¿cómo ingresan a nuestro cuerpo? Vía oral. Todo es vía oral, mira, con el alimento contaminado. Muy bien. Y dice por acá, los mecanismos de transmisión es por la ingesta de carne mal cocida de ganado porcino, cerdo o vacuno, la vaca, que tienen larvas cisticercos. ¿Ya? Luego ampliamos, dice por acá, Cysticercus celulosae ocasiona la cisticercosis. ¿Cómo ingresa? Con alimentos y agua contaminados con heces que tienen huevos de tenia. Muy bien, en la siguiente diapositiva, o mejor de una vez, explicamos la diferencia de cisticercosis y de tainiosis. Estas dos enfermedades son ocasionadas por el mismo patógeno, pero en diferentes etapas de su vida. Miren, comenzamos acá. 5 dice, la carne de cerdo, en esa carne de cerdo va a estar la larva cisticerco. 1. El humano, que es el hospedador definitivo. ¿Por qué se le llama hospedador definitivo? Porque este humano en el intestino va a tener alatenia adulta. Como tiene alatenia adulta, como tiene el organismo adulto, a eso se llama hospedador definitivo. Entonces, el humano ingiere esta carne de cerdo que tiene larvas cisticercos. Esa larva ingresa por la boca, pues se va al intestino y ahí la tenia llega a tener 3-4 metros. La tenia adulta desarrolla en el intestino delgado, ahí está feliz la tenia. La tenia se autofecunda, es un organismo hermafrodita, solita se reproduce y produce huevos que salen con las heces del hospedador humano. Muy bien. Entonces, esos huevos salen con las heces, se pueden ir pues a los cultivos, sobre todo en zonas rurales, las necesidades se hacen al aire libre, las personas conviven con los cerditos, ya sea por el alimento, directamente estos huevitos van al cerdito o pueden ir al ser humano. La misma persona puede reinfectarse con los huevitos o por la mala higiene no se lava las manos y otra persona puede adquirir entonces esos huevitos. Primero analicemos cuando los huevitos de la tenia van al cerdito. Entonces, un cerdo que es hospedador intermediario, mira, ¿por qué se dice hospedador intermediario? Porque solo lo va a tener en forma de huevito, en forma de larva la tenia. En cambio, ¿quién es el hospedador definitivo? El ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene alatenia adulta, por eso es hospedador definitivo. Entonces, ¿qué hace el cerdito que es un hospedador intermediario? Ingiere alimento con huevos de tenia, esos huevitos. En el cerdito, en su carne, en sus músculos, dice por acá, el huevo, el embrión sale del huevo, el embrión sale del huevo y viaja a diversos órganos, a sus músculos, donde se convierte en larvas. Estas larvas están en la parte muscular del cerdo. Carne de cerdo, nosotros consumimos esa carne de cerdo y no lo cocinamos adecuadamente. Esas larvas entonces van a entrar, pues, entran vía oral, se alojan en el intestino delgado y ahí llegan a tener 3-4 metros. ¿Y qué hace ahí la tenia en el intestino delgado? Nos quita el alimento. Feliz está la tenia, nos quita el alimento. Nosotros tenemos que comer doble para nosotros y para la tenia. ¿Cómo se llama esa enfermedad? A esa enfermedad se llama taeniosis. Taeniosis. Muy bien. Profe, ¿qué hace esta tenia? Se autofecunda, bota sus huevitos, se va al cerdito, ya hemos visto esta ruta, ¿qué pasa cuando va al cerdito? Pero ahora veamos la otra ruta. ¿Qué pasa cuando esos huevitos van al ser humano? Entran por su boca y luego ¿a dónde se alojan? En el cerebro, en los músculos, en el ojo. Ahí, en el cerebro, esos huevitos se convierten en larvas cisticercos. Acá en el cerebro va a estar esa larva cisticerco. ¿Y cómo se llama esa enfermedad? Cisticercosis. ¿Quién está ocasionando la cisticercosis? La larva. ¿Quién ocasiona la enfermedad tainiosis? La tenia adulta. ¿Se dan cuenta? Ya, muy bien. O sea, el mismo organismo en diferentes etapas de su vida. Si es adulto, ocasiona tainiosis. Si es que es larvita, en el cerebro ocasiona cisticercosis. Ya, esa es la diferencia. Muy bien. Listo, seguimos viendo por acá la tablita. Tenemos acá una tablita donde están los platelmintos. Mejor explicamos toda la tablita y luego ya detallamos para no estar retrocediendo, ¿ya? La hidatidosis es ocasionada por Echinococcus granulosum. Entra en nuestro cuerpo vía oral por alimentos de agua contaminados con heces que contienen huevos de la tenia del perro. Y se da pues porque estamos en contacto con los perros infectados. Un ratito voy a enchufar. Listo, muy bien. Luego tenemos por acá pues la fasciolosis.
ocasionada por el platelminto, fasciola hepática, entra a nuestro cuerpo vía oral con el alimento contaminado. Dice por acá, las verduras del tallo corto, como los berros, lechuga, portan a las metacercarias, la alfalfa, muy bien. Ascariosis, ocasionada por Ascaris lumbricoides, que es la lombriz intestinal, entra vía oral por los alimentos agua contaminados con heces, con huevos embrionarios. Enterobius vermicularis ocasiona la enterobiosis. Acá puede entrar vía oral con el alimento, también vía nasal, por inhalación. ¿Y dónde está el patógeno? En las manos, en el polvo. Puede haber contagio por retroinfección, es decir, la misma persona se puede infectar nuevamente, ¿ya? Ahora, ya hemos explicado esto de acá de tainiosis, cisticercosis gráficamente. Ahí está la tainiosis, cisticercosis. Ahora vamos a explicar gráficamente la hidatidosis. Miren, ¿quién lo ocasiona? Echinococcus granulosum. Es la tenia del perro. Y mira qué dice acá. El perro es el hospedador definitivo. ¿Por qué? Porque en su intestino, en estado adulto, él lo va a tener. O sea, a la tenia adulta, a esa tenia del perro, en el intestino del perro va a estar, pues, cuando esa tenia es adulta. Ya, la escolice se fija en el intestino y desarrolla de forma adulta. Escolice es como decir larva, ¿no? ¿Qué hace este adulto? El adulto, profesor, libera huevos que salen con las heces. Esos huevitos van a la oveja, que es el hospedador intermediario. ¿Por qué se le dice intermediario? Porque va a tener a los huevitos y a las larvitas. Pero de manera accidental, pues de manera casual, nos estamos en contacto con el perro, ¿no? Cariñamos al perro, pues y puede venir, pues esos huevitos al ser humano. ¿Y nosotros qué somos? Somos hospederos intermediarios, pero ocasionales, casuales. Profe, pero ¿por qué en la diapositiva anterior dijo que el ser humano, para el caso de la Taenia solium, es hospedador definitivo, el ser humano? Porque el ser humano va a tener a la tenia en estado adulto. En cambio, el cerdito lo va a tener en estado huevo, en estado larvita, por eso es el hospedador intermediario. Ah, pero acá es al revés. ¿Quién lo tiene a la tenia en estado adulto? El perro, por eso es el hospedador definitivo. Mientras que el ser humano o la oveja lo tienen en estado larvita, por eso son intermediarios. ¿De acuerdo? ¿Y qué afecta esta larvita llamada hidátide? Afecta a los pulmones, afecta el hígado. Ah, muy bien, también los huesos, pero básicamente también el cerebro, pero básicamente los pulmones y el hígado. Muy bien, entonces lo mismo que afecta acá en el ser humano, también afecta a la oveja. Ya, muy bien. Entonces, pues ese huevito que ha entrado al ser humano o a la oveja, dice que migra hacia otros órganos y se convierte en larva. Se forman quistes hidatídicos, larvas, en los órganos del hospedador intermediario, que es la oveja o el ser humano. ¿Qué pasa con esas larvitas, con esos quistes hidatídicos? Esas larvitas, profesor, van a retornar al perro. Pero ¿cómo así? Puede ser que el perro se coma una oveja, o sobre todo, pues cuando el hombre mata a la oveja, su carne lo emplea, pero sus vísceras, su hígado, sus pulmones, donde están estas larvitas, se lo dan de comer al perro. Entonces, dice por acá, el hospedador definitivo ingiere larvas, quistes hidatídicos y liberan los escolices en el intestino delgado. Ahí están las larvas, ¿cómo decir escolices? Y esos van al intestino delgado y se convierten en la tenia adulta. La tenia adulta está en el perro, por eso el perro es hospedador definitivo. Mientras que las larvas, los quistes hidatídicos, están en la oveja, en el ser humano, por eso son hospedadores intermediarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente enfermedad. Tenemos por acá la ascariosis, es ocasionado por Ascaris lumbricoides, denominada lombriz intestinal. La dinámica es casi similar a las anteriores, pues entra por el alimento contaminado, agua contaminado, entran huevitos al ser humano, ya entran huevitos al ser humano, se van al intestino, del intestino van a los pulmones, de los pulmones vuelven al intestino. Dice pues, los huevos ingeridos llegan al intestino donde se convierten en larvas. Muy bien, ahí están las larvitas y las larvitas están felices acá, pues están felices en el intestino. Al igual que la tenia, estos adultos, estos nematodos adultos viven en el intestino, están felices ahí, nos quitan los nutrientes. Los adultos liberan huevos que salen con las heces. Esas heces pues se van al campo de cultivo, profesor, se van al río,
hay otra persona que va a tomar esos huevitos, ese alimento, esa agua lo va a consumir, esa agüita tiene larvas, y esas larvas, pues, o perdón, esos huevitos, los huevitos son los que se ingieren acá. El humano ingiere huevos embrionarios, no larvas, huevos embrionarios. Esos huevitos, profesor, se van al intestino. ¿Y qué pasa en el intestino? Dice que los huevos se convierten en larvas. Allá, muy bien. Y las larvas luego se convierten en el adulto, en el Ascaris lumbricoides adulto. Muy bien. Y luego, profesor, ese Ascaris lumbricoides adultos libera huevitos y esos huevitos van a otra persona. Mira, y acá está, esas larvas se convierten en el adulto, profe, sí. Y ese adulto, ¿cómo es la hembra? La hembra es grande. ¿Cómo es el macho? El macho es pequeño. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Clase antepasada, donde la hembra se diferencia fácilmente del macho. Ejemplo, en la lombriz intestinal. ¿Cómo se llama eso? Escriban, por favor. Uy, ¿ya se olvidaron? Eso se llama, profesor, dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir? Que la hembra se diferencia fácilmente del macho. Ah, muy bien. Continuamos por acá. Ahora hablemos acerca del Echinococcus granulosum, perdón, del Enterobius vermicularis o Oxyuris vermicularis. El animalito se llama oxiuro, causante de la oxiuriosis o enterobiosis. Miren acá, pues esta niña, puede ser niño, también se está ingiriendo los huevitos. No puede inhalar o por la boca. Luego, ¿qué pasa con esos huevitos que ingiere? En el intestino delgado, la larva sale del huevo. O sea, ese huevito se convierte en larva en el intestino delgado, luego la larva migra, esa larva migra al intestino grueso y a nivel del colon, las hembras ya, pues las hembras ya adultas, o sea, las larvas ya se han convertido por acá ya en adultos, ¿no? Es una secuencia, ¿no? Las larvas se conviertan en adultos. Ah, muy bien, eso pasa en el intestino grueso. Muy bien. ¿Qué pasa en el intestino grueso, profesor? Esas larvas ya adultas, grávidas, se van a la región perianal y ahí depositan sus huevitos. Entonces ahí va a haber dolor, va a haber incomodidad, va a haber un prurito. La persona se rasca la parte perianal. Dice que los huevos y adultos en la región perianal están, los huevos embrionados están en la región perianal y pues la persona al rascarse en sus uñas, en sus dedos, va a tener a esos huevitos, ¿no? Esos huevitos, dice, dedos contaminados con huevitos, van nuevamente a la persona, puede haber una retroinfección o por la mala higiene a otra persona le puede contagiar pues con estos huevitos del Enterobius vermicularis. ¿Ah? Muy bien. Ahora veamos a las enfermedades ocasionadas, o antes, ya pensé que habíamos terminado con platelmintos o helmintos en general, porque en este caso es un platelminto, pero en general estamos viendo los helmintos. La enfermedad se llama fasciolasis. Fasciolasis, ¿quién lo ocasiona? La fasciola hepática. Ya la fasciola hepática, estaba en el cuadrito en diapositivas anteriores, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el ser humano? Adquiere a un estado larval llamado metacercaria. Esa metacercaria entra a la oveja, entra a la vaca o también puede entrar al ser humano. Por eso dice acá, no, el ciclo en el ganado es similar al del humano. ¿Qué pasa en el humano con esta metacercaria? Allá, muy bien, dice que los quistes se abren en el duodeno. Ah, muy bien. Y luego los adultos maduran en el hígado. Pues ahí en el hígado iban a estar felices. A partir de esta metacercaria se ha formado el adulto, esta duela. ¿Dónde está esta duela? En el hígado, está feliz. Ahí en el hígado pues produce huevos. Esos huevos salen con las heces. A esos huevos salen con las heces, sí. Los huevos llegan al agua y germinan y en el agua esos huevitos que está botando el ser humano se convierten en huevos embrionarios. Se convierten luego en miracidios. Luego los miracidios penetran al caracol. Allá penetran al caracol. Ese miracidio luego el caracol lo libera, lo convierte en una redia, el ciclo continúa dentro del tubo digestivo del caracol, salió la redia y sale luego la cercaria. La cercaria ya sale del caracol, las cercarias salen del caracol, las cercarias salen del caracol y se enquistan en la vegetación fluvial. Está en el pastito, en el alimento del ser humano, y esas cercarias se convierten en metacercarias, y las metacercarias vuelven al ser humano, o en todo caso van a la vaca, a la oveja. ¿De acuerdo, jóvenes? Y nuevamente se repite este ciclo de la enfermedad facio
lasis. Muy bien. Ahora sí, veamos las enfermedades parasitarias ocasionadas por artrópodos. A ver, acá no sé por qué ha salido borrado, en el otro salón ha salido bien. Medio raro estas diapositivas. La enfermedad se llama acariosis. Profe, ascariosis. No, esto es acariosis. Acariosis, sarno, rasca, rasca. ¿Quién lo ocasiona? El ácaro. ¿Cómo se llama el ácaro científicamente? Sarcoptes scabieri. Vía de infección cutánea, por contacto directo con la persona infectada o de manera indirecta por prenda, ropa, sábanas. Muy bien. Acá tenemos, acá hay dos patógenos, hay dos enfermedades. Es de esta forma. Y listo, muy bien. Entonces, ¿qué pasa, profesor, con el piojo? El piojo llamado pediculus humanus causa la pediculosis, así se llama la enfermedad, ya sea en la cabeza o en el cuerpo. Entra vía cutánea, ahí está el piojo. ¿Y cómo se da? Por el contacto directo, de manera directa con la persona y de manera indirecta por ropas, ¿no? Muy bien. Entonces ahí está ese piojo, pues no es necesario que se le aprendan acá el ciclo de vida, los días que dure el huevo, la ninfa, no, nada de estos datos, ya suficiente con lo que está acá arriba. A lo mucho deben de saber esto, el piojo se alimenta de la sangre que succiona del cuero cabelludo o también de la parte corporal de nuestro cuerpo, ¿no? Bien, hay un piojo más pequeño, a ese piojo pequeño se le llama ladilla, el tirus pubis, es la ladilla, causa la pediculosis púbica. A esta ladilla, ¿qué le gusta? Le gusta estar en la parte del pubis, en la parte del varón, en la parte de la mujer, ahí le gusta estar, cerca al pene, cerca a la vagina, ahí está feliz. Vía de infección sexual. Va de una persona enferma a una persona sana por la forma sexual. Por eso dicen, no, los mecanismos es relaciones sexuales sin protección y por contacto con personas infectadas. Así va entonces estos piojos, esta ladilla, ¿no? Que es un piojo de la pubis. Muy bien. Y luego tenemos por acá lo de la sarna. Profe, mira, acá hay bastantes datos, ¿no? Como dije al inicio, no es necesario que se lo aprendan todo, ¿no? Encima acá el tratamiento, mira este medicamento, eso jamás te van a preguntar. Dice, la sarna es una enfermedad infecciosa de la piel causada por el parásito Sarcoptes scabiei. Es muy contagiosa entre las personas y causa un picor generalizado. Ahí está este ácaro bien pequeñito, orar a nuestra piel, ahí deja sus huevitos, esos huevitos comienzan a desarrollar y originan más ácaros, pues. El ácaro deposita los huevos pequeños en la piel, el picor muy intenso que empeora por la noche cuando se recibe calor. Y luego, ¿dónde se aloja, profesora? Está en las axilas, en las manos, en los pies, también puede estar por la cabeza, zonas del cuerpo donde se produce el picor. Pueden ser 3 semanas de incubación. ¿Quién puede contraerla? Animales, personas, su tratamiento, ahí está tal medicamento. Recomendaciones: acudir al médico si hay síntomas, aislar toda la ropa, sábanas, toallas y ponerlo a 70 grados, no lavarlo a 60 grados para que mueran esos ácaros. Muy bien, y creo que con eso vamos terminando. Todavía. La higiene. Recuerden que la higiene, decía en la primera diapositiva, es la disciplina que nos permite conservar la salud. Eso es higiene. Muy bien, la higiene pública está a cargo de las autoridades. Está a cargo de las autoridades competentes, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Vemos que las municipalidades, pues, distritales o provinciales están fumigando, ¿no? Avenidas, parques, centros recreacionales, donde posiblemente pueda estar el virus, pues, por ahí. Eso es una higiene pública. Higiene privada es de manera personal, es lo que hacemos en nuestras casas, pues, ¿no? Nos aseamos, nos bañamos, nuestra casa está limpia, eso es higiene privada. Profilaxis, es las medidas, lo que se hace, son las normas para prevenir la aparición de una enfermedad. Es decir, todo lo que se hace para que prevengas una enfermedad, a eso se llama profilaxis. ¿Ya? Muy bien. Y los postulados de la profilaxis, pues, ¿qué se debe de hacer? Ya, diagnóstico precoz de la enfermedad. Cualquier enfermedad, si se detecta al inicio, es controlable. Aislamiento del enfermo para que no pueda contagiar a los demás, destrucción de los microorganismos patógenos con un medicamento, eliminación de vectores, se elimina al zancudo Aedes, profesor, y el dengue ya no va a poder transmitirse, correcto. Protección del sano mediante inmunizaciones, mediante vacunas, correcto.
Eso es profilaxis, lo que se hace para evitar enfermedades. Declaración obligatoria de la enfermedad infecciosa. Claro, de repente está a nivel nacional, regional. Hay que hacer de conocimiento. Muy bien. Y revisamos las preguntas. Gracias por su atención. ¿Hay alguna consulta de repente con respecto a lo que hemos visto? Si no damos unos 3 minutos, estamos bien con la hora. Vamos a acabar a la 1. Damos unos 3 minutos mientras van revisando estas dos primeras preguntas, ¿ya? Para que me ayuden con las claves. Vamos activando el chat. Vamos a desactivar la cámara para que se vea más grande la imagen. Ya, en 2 minutos desarrollamos las preguntas. De artrópodos, claro. A ver, ¿dónde están los artrópodos? Debe ser esa. ¿Mm? Ah, es una rayita, ¿no? Porque estaba todo junto. Así es. Muy bien, Valeria. En 1 minuto comenzamos a revisar las preguntas. Muy bien, revisamos las preguntas. A ver, me ayudan con las claves. ¿Qué marca en la 1? Dice, es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus. Ya, un virus, muy bien, que ingresa por vía digestiva, se multiplica en la garganta, tracto intestinal, afecta el sistema nervioso y causa parálisis de las extremidades. Ah, profe, la polio debe ser. Pues el virus se transmite de persona a persona, principalmente por vía oral, con menos frecuencia a través de un vehículo común como la cucaracha. Los síntomas son fiebre, cansancio, cefalia, etcétera. ¿No? ¿De quién estamos hablando? Muy bien, de la poliomielitis, correcto. ¿No? Porque dice ocasiona parálisis, además entra vía digestiva a nuestro cuerpo. 1C. 2. Enfermedad que afecta el tracto gastrointestinal, que generalmente se transmite a través del agua y alimentos contaminados. Particularmente, las aves de corral juegan un papel muy importante en la transmisión. Esto incluye carnes, leches, productos lácteos no pasteurizados, agua que se extrae de fuentes contaminadas. Aunque es menos común la transmisión de persona a persona, puede ocurrir por el contacto directo de manera fecal a una persona infectada, especialmente un niño en pañales. Dice, en texto, o el texto hace referencia a una enfermedad ocasionada por una bacteria. A ver, ubiquen a una bacteria, profe, no nos ha enseñado. Sí, es cierto, no lo hemos mencionado en la clase, pero por el nombre, ¿no? ¿Quién sería una bacteria? Saquen una bacteria por ahí. Y ahorita estoy revisando y no lo encuentro en el libro.
No está en el libro, ¿no? Sí, sí, sí. Medio raro que hayan puesto esa pregunta, porque las preguntas son del libro, ¿no? Qué raro. Muy bien, sí, hace referencia justamente al Campylobacter, o de repente ha sido como para, porque Ascaris no es, no es bacteria, pues. Ya por acá, Plasmodium tampoco es bacteria. Clostridium tetani causante del tétano, ya, Campylobacter, pues no, ¿qué nos queda? Y repito, hay N enfermedades, hay un montón de enfermedades, ¿ya? Muy bien, pero no es necesario también aprenderse todas las enfermedades, pues suficiente con las que están en el libro y por ahí, qué raro que hayan puesto esto de Campylobacter. La clave es la, muy bien. Dice la 3. José evalúa la situación en un pueblo aislado de los Andes donde una especie de mosquito que solo vive en ese lugar es transmisora de una bacteria patógena. Ah, mira, acá, para no estar leyendo todo, pues te dice, ¿no? Que ese mosquito solo vive en ese lugar. O sea, si solo está en ese lugar, profe, ¿qué tipo de enfermedad será? Solo los habitantes de ese lugar van a tener esa enfermedad. Muy bien, por consiguiente, ¿qué enfermedad es? Endémica. Correcto, ¿no? Bueno, terminamos de leer. Dice pues que se presenta entre los pobladores de esa región. Las hembras de estos artrópodos se alimentan de sangre y los machos de néctar de las flores. En los momentos de hacer su investigación, José encontró que en el hospital un grupo de 20 personas afectadas, un grupo, encontró en el hospital un grupo de 20 personas afectadas por este mal, debe ser, ¿no? Que presentaban fiebre muy alta, dolor corporal agudo y generalizado, vómitos leves, temblores involuntarios, etcétera. De acuerdo al texto, José sabe a priori, en primera instancia, que por frecuencia con la que se da, con la que el mal se presenta, se trata de una enfermedad endémica, solo está en ese lugar. Muy bien. 4. Trastorno nutricional causada por un déficit de niacina, la vitamina B3 o su precursor triptófano, que se presenta sobre todo en Asia y África, donde generalmente se debe a una alimentación deficiente. Ah, muy bien. ¿De quién estamos hablando? De la pelagra. Pues la pelagra se da porque falta vitamina B3 en la alimentación. Correcto. A ver, pongan el nombre de la vitamina. La anemia, ¿por falta de qué vitamina? Pongan el nombre de la vitamina. Sin plagiar, ¿ah? La vitamina C, no. La vitamina C es para el escorbuto. La falta de vitamina C ocasiona el escorbuto. B12, ah, ese está mejor, correcto. Entonces, ¿cómo se da la anemia? Por falta de vitamina B9 y B12. También el hierro, por falta de vitamina B9, B12, por falta de hierro, entonces la anemia. La osteomalacia, parecido a la osteoporosis, es por falta de qué, profe, huesos. ¿A qué falta en el hueso? Calcio. Entonces sería pues por falta de calcio, por falta de vitamina D. Así es, muy bien. En los adultos, ¿no? En los niños el raquitismo, también por falta de calcio, por falta de vitamina D. ¿Ya? Muy bien, correcto, continuamos. Dice, algunas bacterias no generan enfermedad y se encuentran como habitantes normales en todos los seres vivos. Otras, en cambio, son agentes causales de diversas patologías. Según esta capacidad se puede clasificar como, profe, si no causan enfermedades, apatógenas. Si causan enfermedades, patógenos o virulentos. Correcto. Clave B, beso. Muy bien, beso, beso, correcto. B de beso. Muy bien, 5 beso. A ver, seguimos. La 6. A ver, ¿qué nos marca en la 6? Dice, con respecto a la malaria, identifique el enunciado correcto. A, B de beso. A ver, vamos a ver. La dice, el agente infeccioso Plasmodium se desarrolla en el hígado del insecto. No es en el hígado del ser humano, la no puede ser. Y posteriormente ingresa a los glóbulos rojos del ser humano. No, no, no. La B. Los parásitos al ingresar al ser humano se multiplican en el hígado. Muy bien. Y luego en los glóbulos rojos de la persona contagiada. Ah, ese está mejor.
Correcto, pues correcto. Clave B, B de beso, muy bien. 7. Referente a las enfermedades micóticas, existe un grupo de dermatofitos que solo afecta a los humanos. Nos referimos a, recuerdan en la tablita hemos mostrado al tricofitum, microsporum y al histoplasma. Correcto, pero además, y eso sí nos menciona el libro, ese sí nos menciona el libro, que afecta solo a los humanos, que solo afecta a los humanos, el epidermofito, epidermofito, ¿de acuerdo? También ocasiona el pie atleta el epidermofito, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Eso sí está en el libro. Entonces la clave es la C, clave C. Muy bien. Dice la 8. El sarampión está considerado entre las infecciones más contagiosas de la infancia. ¿Cuál es su mecanismo de transmisión y vía de infección? A ver, ¿qué he marcado por ahí? 8. A ver, dicen la A o la D. La A o la D. Dice, el sarampión está considerado entre las enfermedades más infecciosas en la infancia. ¿Cuál es su transmisión y vía de infección? A ver, la dice. Contagio del enfermo al hablar, toser, estornudar, vía oral o nasal. Ya puede ser, pero también ahí le falta la conjuntiva, vía ocular también. La D está mejor, ¿no? Está más completo. Contacto directo con el enfermo, ya de manera directa, obviamente al hablar, toser, y también por toallas con secreciones nasales, ¿no? ¿Y cómo es su contagio? Por la conjuntiva ocular, por la vía nasal. Muy bien, correcto. Dedo, dedo, así es. Listo, dice la 9. El agente etiológico de la fiebre tifoidea Salmonella typhi, el ser humano es el único reservorio de la enfermedad. Muchas veces las personas presentan fiebre elevada, debilidad, dolor abdominal, dolor de cabeza, pérdida de apetito. ¿Cuál es la vía de infección de esta enfermedad? De la tifoidea. Profe, si entra con el alimento contaminado, entonces, ¿cuál es la vía? La A, muy bien, vía oral o digestiva, correcto. Vía oral o digestiva. Muy bien. A ver, ¿qué ha marcado la 10? Está bonita la 10, lo que hemos explicado. Muy bien, entonces la B, dicen, la hidatidosis. Ah, muy bien, correcto, ¿no? Algunas preguntas de frente, ¿no, profe? Acá mucho floro, porque si me dice hidatidosis, ¿quién lo ocasiona? ¿El agente responsable de la enfermedad quién es? Echinococcus granulosum. Pues, correcto. Ya, listo, pero hay que leer, pues, ¿no? Para hacer hora. Dice, la hidatidosis es una infección por larvas de la tenia del perro. Recuerden que el perro es el hospedador definitivo. Sus síntomas dependen del órgano comprometido como la ictericia, manchas amarillas por destrucción de los glóbulos rojos y molestias abdominales en presencia de quistes hepáticos. Tos, dolor torácico, acá debe ser hemoptisis en pacientes con quistes pulmonares. Ah, muy bien. Luego tenemos por acá la rotura de los quistes puede causar fiebre, urticaria, reacciones anafilácticas graves. Muy bien. Luego tenemos por acá el diagnóstico se basa en los estudios de imagen, examen de líquido del quiste en pruebas serológicas. Cuando dice pruebas serológicas, se refiere pues a la sangre, ¿no? El agente responsable de la enfermedad, ¿quién es? Profe, ese agente se llama Echinococcus granulosum y Echinococcus granulosum es un platelminto. ¿De acuerdo? Es un platelminto. Muy bien, listo. Entonces la clave es la B, beso. La 11,
Dice en la C, a ver, vamos a ver. Señale usted qué tipo de enfermedad corresponde la tosferina. ¿A qué tipo de enfermedades corresponde la tosferina, profe? La bacteria Bordetella pertussis, el cólera, la bacteria Vibrio cholera y la sífilis, la bacteria Treponema pallidum. ¿Qué enfermedades son bacterianas? Muy bien. Justamente completamos a la sífilis y complementamos esta pregunta. Y nuevamente, ¿no? ¿Quién ocasiona la sífilis? ¿Cuál es el agente causal de esta enfermedad? Treponema pallidum. Pues muy bien. Bueno, por si acaso, la sífilis es una infección de transmisión sexual ITS muy común, provocando inicialmente llagas en el área genital llamadas chancros. Por lo general, estas llagas no son dolorosas, pero pueden propagar la infección fácilmente a otras personas. Pues, ¿no? ¿Cuál es el agente causal? Una bacteria llamada Treponema pallidum. Muy bien, correcto. 13. De las siguientes medidas profilácticas para evitar el contagio de enfermedades, indique la alternativa que corresponda para la sífilis. Es decir, ¿qué debemos de hacer para evitar la sífilis? A ver, control y tratamiento periódico de las personas infectadas, obviamente, y para cualquier enfermedad, ¿no? Hay que controlar, hay que tratar a las personas que están infectadas para evitar que se siga propagando la enfermedad. 2. Realizar el diagnóstico precoz a fin de dar un tratamiento claro, ¿no? Para cualquier enfermedad, si de forma precoz, pues al inicio nada más de la enfermedad es detectada, se le va a dar un tratamiento eficaz. 1 y 2. Ah, profe, la única clave. Ya, listo. Por si acaso, evitar el contacto con pisos infectados. No, pues eso sería para evitar, pues, hongos. 4. Utilizar dispositivos intrauterinos. No, eso sería, pues, ¿para qué? Para evitar los embarazos. En cambio, para evitar la sífilis, ¿qué debería decir acá? En las relaciones sexuales, ¿qué se debe de usar? Participen. Ah, claro, muy bien, correcto. Pues los preservativos, ¿no? O sea, si bien es cierto, este dispositivo intrauterino, la T de cobre, por ejemplo, impide pues los embarazos, pero el preservativo, ¿qué impide? Además de los embarazos, impide las enfermedades. Y la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Ya, muy bien. Listo, entonces la 13, dedo. 14. Pedro es un hombre que sufre de presión alta. La presión arterial es la fuerza de la sangre sobre las paredes de las arterias, mientras el corazón bombea la sangre para controlar o reducir la presión alta. Es posible que su médico le recomiende adoptar cambios en el estilo de vida para tener un corazón saludable. De acuerdo a la rapidez en la que aparece y por su duración, la presión alta pertenece a una enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad sería? Si te dice, ¿no? De acuerdo a la rapidez y su duración, ¿es aguda o es crónica? Y si lo hemos mencionado, aguda, no, las agudas tienen un principio y tienen un final. En cambio, la artritis, la artrosis, arteriosclerosis, la hipertensión, diabetes, gastritis, ¿qué son? Son enfermedades crónicas. Ya, bueno, no salió las claves, por acá está la C, ¿no? Muy bien. Voy a ponerlo por acá, entonces acá sería la clave C. Entonces la clave es la C, enfermedades crónicas. Listo, 14C. ¿No? ¿Por qué? Porque siempre nos va a acompañar, pues solo se le controla nada más. 15. Una medida profiláctica para prevenir la fiebre tifoidea. Recuerden que la tifoidea es ocasionada por una bacteria, que esa bacteria la hemos adquirido hasta en las heces de personas infectadas, y entra a nuestro cuerpo igual, nos va a producir diarreas, eso se llama tifoidea. Vacunación puede ser. El uso de mosquiteros, no, eso sería para la malaria, mal de Chagas. Ah, mejor está de acá, ¿no? Hervir el agua, cocinar bien los alimentos, así pues esa bacteria muere. Entonces la clave es la C, pues clave C. Muy bien. Evitar las transfusiones sanguíneas, no es para mal de Chagas más o menos, o sea, para en este caso es hervir el agua de beber, cocinar bien los alimentos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces la 15 la clave es la C.
¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Consultas? Aún nos queda 7 minutos. Si tienen consultas con respecto a las claves o respecto a las diapositivas, podemos aclarar, ¿ya? Si es que hay alguna duda, algo, con toda confianza, consulten, ¿ya? ¿Todo correcto? Muy bien, muy bien. Excelente, si todo está correcto. No se vayan todavía, aún falta 5 minutos, 6 minutos. Vamos a conversar de algo. ¿Ustedes ya votan ya? ¿El 11 de abril van a ejercer su voto o todavía no están en edad? Ah, algunos no todavía, algunos sí. Seguro van a votar por primera vez. Ah, muy bien, correcto. ¿Y por qué candidato más o menos van a... Si tienen alguna consulta mientras vamos conversando, con toda confianza. Si hay alguna consulta, con toda confianza, eh, lo hacen, ¿ya? ¿Por qué candidato por ahí más o menos piensan votar o apoyan, algo por ahí? Estos ya estamos en debates, ¿no? Ya ha habido un debate donde a Forsyth le han dado con palo, ¿no? Ese Forsyth también pese a aventura, ¿no? Siendo alcalde, era que termines, buen alcalde, buen alcalde, era que termine pues su mandato y postular más adelante, ¿no? Abandona el barco también Forsyth, y con palo le han dado, ¿no? Así es, Keiko con Verónica se han juntado ahí. ¿Qué opina de Hernando de Soto? Bueno, es un economista, pues, que capitalista, se puede decir, ¿no? Empresario, que sería prácticamente la continuidad, ¿no? De lo que hemos estado haciendo, pues, ¿no? Yo creo, bueno, es mi parecer que se debe, a mí me encantaría que gobierne Verónica Mendoza o en todo caso el Yair, ¿cómo se llama? El que estaba con su chompita del Interbank, el de Frente Amplio, Marco Arana, así es, ¿no? Arana, correcto, ¿no? O en todo caso, Pedro Castillo, así es, ¿no? Porque ellos, eh, bueno, también puede ser, ¿no? Que ellos hablan bonito, que van a trabajar, que van a gobernar para el pueblo y de repente también cuando ya están arriba en el gobierno, pues se olvidan de eso, ¿no? Y mismo Ollantumala, porque, claro, puro floro, ¿no? Porque Humala supuestamente era de izquierda, pues, pero cuando llegó al gobierno se olvidó de bajar el gas, se olvidó de cuidar más al ambiente y cosas así. Un Alan 2.0. Alan también era otro, ¿sí o no? Alan también por ahí un poquito tenía inclinaciones hacia la izquierda, todo eso, ¿no? Bueno, izquierda en el buen sentido, ¿no? O sea, tampoco ser un radical, pues, ¿no? Pero todos cuando llegan al poder se olvidan, pues, ¿no? Keiko habla bonito, todos hablan bonito, pero la que habla más bonito es Verónica. Ah, y yo simpatizo más con Verónica por lo que habla y por sus propuestas, ¿no? Por ejemplo, eso de nacionalizar el gas de Camisea es una idea muy buena. Ojalá que si llega al gobierno, ojalá que se pueda hacer, pues, porque es injusto, es recontra injusto que el gas, pues, que se produzca en Cusco, en Camisea, jóvenes, no sea aprovechado por los cusqueños. Todo se viene a Lima y el resto se va a México, a Japón. O sea, eso es lo más injusto que puede haber, pues, en cuanto a los recursos naturales. ¿De acuerdo? Así es. Bueno, pues ojalá que si llegue al poder, ojalá que cumpla con lo que ha hecho, ¿no? O con lo que está proponiendo. Pues, ¿no? Profe, ¿qué opina de Verónica Mendoza? Ya di mi punto de vista. Yo simpatizo con Verónica. Keiko siempre es candidata, nunca presidenta. Ya es su tercera vez, ¿no?
su tercera vez. ¿Qué opina de Acuña? No, Acuña está en otra, pues. Acuña puede tener la intención, todo eso, ¿no? Pero decir, pues, voy a coger mi avión y me voy a ir a buscar a todos los laboratorios. Está en otra, Acuña, pues, está en otra. La candidata eterna. Acuña repitiendo lo mismo todo el debate. Así es, ¿no? Que han visto el meme que va a poner la cama Susi, no las camas UCI, sino la cama Susi, y ahí aparece Susi Díaz al costado. Solo que ahí justo le he mencionado, las camas Susi, ¿no? Para hacer los memes, los peruanos somos únicos, ¿no? Acuña dice que nos dará internet, dice, pero hay familias que ni tienen literal. Sí, pues, ¿no? Ojalá que el gobierno que entre jóvenes, ya sea, no sé, pues Acuña, Forsyth, Humala, no sé, el Partido Morado, cualquiera, pues, ¿no? Que vea lo que es, pues, ¿no? Lo que es educación, lo que es electricidad, agua potable, ¿no? Los hospitales, que se mejoren, ¿no? Plantas de oxígeno y todo eso, ¿no? Y gobiernen, pues, para el Perú, ¿no? Y no gobiernen solo para algunos, pues, ¿no? Para los empresarios, básicamente. Eso es lo que se ve, da pena a Acuña. Si a Acuña le falta todavía, pues, vacunas como cancha. Él mismo dice, ¿no? Que va a ir a traer, él mismo va a traer las vacunas, una planta de oxígeno. Claro, eso debe ser hace tiempo, ¿no? Y este gobierno también de transición, pues, se ha quedado, ¿no? El mismo Vizcarra también, ¿no? Si ya pasó la primera ola, todo el mundo decía que se va a venir la segunda ola, en ese tiempo era pues que se construyan, ¿no? Las nuevas camas UCI, hospitales, plantas de oxígeno y cosas así, pues. Bueno, hasta que ven cuántos distritos hay, una planta de oxígeno por cada distrito. Eso sí, nosotros, algunos son de Soto. Muy bien, muy bien. Todos somos libres de opinar, de votar por quien mejor nos parezca. Así es. La Miss Amelia. Amelia, ¿estás por ahí? Amelia, ¿por quién sería tu voto, Amelia? Amelia. Profe, por Acuña. Ah, por Acuña. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, Amelia. Qué bueno, muy bien. Muy bien, Amelia. ¿Y por qué Amelia? ¿Cuál es tu votar en blanco? Todos se ríen, ve. Qué mal estos chicos ahí. Qué mal chicos. Ah, pero los votos, las opiniones se respetan. Ya me sé el discurso de Acuña de memoria, algunos. A ver, creo que ya vamos terminando, ¿sí?